El motivo que nos convoca el día de hoy es dar alguna información relevante en relación a la introducción del virus Zika en el Ecuador. Es importante mencionar a ustedes y a la población en general que en el mes de mayo del año anterior apareció la circulación del virus Zika en Brasil. Posteriormente, en octubre, el virus estaba ya circulando en Colombia cuando se detectaron los primeros casos en estos países. A partir de eso, la Organización Panamericana de la Salud emitió recomendaciones entre las cuales señalaba a los países miembros que preparen las estrategias y estén atentos ante la posible introducción del virus en la región. Entendamos que los virus, especialmente de este tipo, que se transmiten a través de vectores, una vez que ingresan dentro de una región, lo más probable y lo que sucede es que se dispersan y pasan de un país al otro. En relación a esa recomendación, el Ecuador de manera responsable preparó un plan de preparación y respuesta y lineamientos técnicos operativos para el manejo del Zika ante la eventualidad de que éste ingrese al territorio ecuatoriano y emitió en el 20 de octubre ya la alerta señalando que existía la posibilidad de que el virus ingrese en el Ecuador tal como lo ha hecho en los demás países de la región. El día 9 de enero de este año se acaban de confirmar los dos primeros casos confirmados por laboratorio, que son casos importados, es decir, ellos adquirieron el virus en Colombia y fueron diagnosticados cuando regresaron acá. Se trata de dos personas, una persona adulta y un niño, que vacacionaban a motivo de fin de año en Colombia y es ahí donde se contagiaron y al regresar al Ecuador han sido diagnosticados de manera oportuna. Una vez que presentaron síntomas, acudieron a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública y fueron debidamente diagnosticados, identificaron sus síntomas, se relacionó con el virus Zika, inmediatamente se realizaron las pruebas confirmatorias y ha sido confirmado el caso Zika importado en estos dos pacientes en nuestro país. Es importante señalar que el virus está presente y ya está recorriendo ya más de 14 países en la región, es decir, ya está circulando en nuestro continente y era de esperarse la presencia de estos casos importados en nuestro país. Adicionalmente, quisiéramos señalar alguna información relevante e importante para la población con respecto a la sintomatología para que ellos puedan identificar la presencia del virus en caso de que empiece a circular. El virus Zika está transmitido por el mismo mosquito que transmite el dengue y la chikungunya, el Aedes aegypti, y por lo tanto las medidas que deben implementarse son las mismas que ya hemos estado promocionando para prevenir los dos virus anteriores que mencionaba. La sintomatología que se presenta generalmente es una fiebre leve, también aparece un sarpullido que inicia en la cara y luego va descendiendo por el resto del cuerpo, puede estar acompañado de dolor articular y dolor muscular, también gran irritación conjuntival, es decir, enrojecimiento de los ojos, una conjuntivitis, y puede también acompañarse de algunos otros síntomas como cefalea. Cabe mencionar que los síntomas que suelen presentarse son menos graves, digamos, o menos llamativos, en menores intensidades que lo que estábamos acostumbrados a evidenciar con la chikungunya y también con el dengue. Es muy importante que las personas puedan identificar con la presencia de cualquiera de estos síntomas la necesidad de acercarse a los centros de salud de la manera más temprana posible para, de ser el caso, que podamos dar el tratamiento adecuado e implementar las demás medidas para prevenir que exista mayor contagio y circulación del virus en nuestro país. Adicionalmente, creo muy responsable de nuestra parte comunicar a la población algunos aspectos diferentes en relación al virus Zika. Como ya les mencioné anteriormente, es contagiado por el mismo mosquito y se parece mucho y de todas maneras vamos a seguir teniendo la circulación de dengue y chikungunya en nuestro país, pero hay algunas consideraciones adicionales con este virus. Los países que ya tienen mayor cantidad de casos, en este caso Brasil, que tiene más de 50,000 casos, y Colombia, que entre casos sospechosos y confirmados tiene alrededor de 11,000 casos, algunos países han podido identificar una relación temporoespacial entre la presencia de este virus y algunos otros problemas de salud o complicaciones que podrían estar relacionados. Todavía no existe suficiente evidencia para decir que existe una verdadera relación, pero existe esta relación temporoespacial, de un incremento de algunos problemas como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que produce una parálisis ascendente, una parálisis muscular,
ascendente que va desde las piernas y va subiendo y que puede tener graves complicaciones como parálisis respiratoria, así como problemas y malformaciones congénitas en los fetos, en los niños, producto de un embarazo en los cuales la mujer haya tenido contagio del virus Zika en los 2 primeros trimestres y especialmente en el primer trimestre, en los cuales podría presentarse, por ejemplo, microcefalia, que es una reducción del tamaño de la cabeza y el cerebro, que puede tener algunas secuelas complicadas y graves en los niños. Es decir, existe este relacionamiento y es importante que estemos alerta porque eso implica que tendremos que tener muchísimos más cuidados y extremar las medidas, tanto la autoridad sanitaria, los prestadores de salud, como la población, para proteger y evitar el contagio de nuestras mujeres embarazadas. ¿Cuáles son esas medidas que nosotros apelamos a través de los medios de comunicación a que sean comunicadas oportunamente a la población y que hagamos un trabajo de corresponsabilidad y un llamado de la sociedad? Son las medidas que ya venimos trabajando y que tenemos que profundizar en relación a evitar los criaderos del vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti. Es muy importante que evitemos la proliferación de este mosquito porque es la única manera en la que vamos a controlar el contagio de este virus, así como los otros virus que ya están circulando en el país, dengue y chikungunya. ¿Cuáles son estas medidas? El evitar que existan los criaderos del mosquito, las aguas reposadas en charcas, llantas, tarrinas. Tenemos que evitar que esto se llene de agua, estar vaciando continuamente. También dentro de los reservorios de agua, en los tanques de agua que estén herméticamente cerrados todo el tiempo. Que hagamos el aseo respectivo de estos tanques de agua mediante cepillado. Cuando estos se vacían, se recomienda que no pase más de 5 días sin que nosotros hagamos un lavado y cepillado de los tanques. Asimismo, las medidas para evitar ya las picaduras de los mosquitos como tal, que son efectivamente el uso de manga larga, y pantalones largos, especialmente en las horas en las que el mosquito tiende a picar, que es a las primeras horas de la mañana y en el atardecer. Asimismo, el uso de repelentes en la mayor cantidad, digamos, en la medida adecuada, tanto los repelentes comunes, pero en el caso de mujeres embarazadas y niños, la recomendación es que se utilicen los repelentes de uso infantil. Del mismo modo, recordarles que esto es una responsabilidad tanto de todos los prestadores de salud, del Ministerio de Salud Pública, pero sobre todo de la población, porque en realidad la única manera de controlar la diseminación del virus, insisto, es eliminar los criaderos del mosquito y hacer un trabajo articulado como población, como comunidades y obviamente las autoridades respectivas. Adicionalmente, sí quisiera hacer un énfasis puntual en la importancia que tiene en este caso y con la posible circulación del virus Zika, los controles prenatales y el control y el cuidado de la sociedad a nuestras mujeres embarazadas. Ante la posibilidad de que exista una relación entre el virus Zika y la microcefalia o los problemas de malformaciones en niños, es muy importante que extrememos nuestros esfuerzos en proteger a las mujeres embarazadas. Proteger tanto de la picadura de los moscos, de la existencia del mosquito, como protegerlas a través de los controles prenatales. No podemos permitir que una mujer embarazada en nuestro país en la actualidad no tenga controles prenatales, especialmente en los primeros 2 trimestres del embarazo y obviamente a lo largo de todo el embarazo. Tenemos que, como sociedad, preocuparnos de que todas las mujeres embarazadas asistan a sus controles prenatales para que podamos identificar y prevenir cualquier riesgo que pueda presentarse y obviamente identificar de manera oportuna. Adicionalmente, es importante señalar algo relevante de este virus, es que no todas las personas que se contagian presentan síntomas. Apenas 1 de cada 4 personas que se contagian del virus van a presentar los síntomas. Pueden haber muchas personas que no tengan la sintomatología y que se hayan contagiado del virus y por lo tanto que el mosquito pueda seguirles picando y diseminándose para seguir difundiendo el virus. Entonces, en particular esto en las mujeres embarazadas nos lanza una alerta adicional porque las mujeres embarazadas, aunque no tengan síntomas, podrían haberse contagiado y por eso la importancia de que sigan los controles prenatales de manera adecuada, no se salten los controles prenatales porque nuestros servicios de salud van a estar alerta para tratar de identificar cualquier problema de manera temprana y oportuna. Nuevamente reiterar la necesidad de que los medios de comunicación se corresponsabilicen de difundir esta información entre todas las vías posibles con el objetivo de proteger a nuestra población y proteger a los futuros niños que están por nacer a lo largo de este año con la posible presencia del virus Zika.
Quisiera además recalcar que el Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, está plenamente preparado para asumir el plan de respuesta y los lineamientos operativos frente a la posible entrada del Zika, y además entendiendo que, como les mencioné, estas actividades ya están previstas para controlar al vector que ya está en el Ecuador y que es el responsable de la transmisión del dengue y la chikungunya. Para eso estamos plenamente abastecidos de todos los insumos, materiales, equipamiento y talento humano necesario para el control vectorial, así como para el manejo y tratamiento de estas patologías y obviamente ante la posible entrada del virus Zika. El talento humano está plenamente capacitado, y además una excelente noticia para nuestro país es que tenemos actualmente la capacidad instalada para el diagnóstico y detección del virus Zika en el Ecuador, es decir, no tendremos que mandar las muestras fuera del país para el diagnóstico y confirmación, y podemos hacerlo de manera muy rápida, tal como fue en el caso de la confirmación de los dos pacientes con el virus que se contagiaron en Colombia, de manera muy oportuna, y eso es una fortaleza muy grande para nuestra capacidad de respuesta como país. Creo que hemos enfatizado en los puntos principales y la necesidad de la corresponsabilidad de la población, y más bien estoy aquí dispuesta para las preguntas que ustedes puedan tener en relación a este caso. Viceministra, buenas tardes. En realidad son 3 preguntas, no sé si me permita. La primera, ¿cómo van a hacer en el caso de la costa ecuatoriana cuando ya se ha anunciado la inminente aparición o afectación del fenómeno del Niño, cuando habrán lluvias y de hecho habrá este tipo de acumulación de agua en ciertos depósitos? 2, usted decía que solamente una de cada 4 podrían presentar los síntomas. ¿Cómo va a saber la ciudadanía si están o no afectadas, o cómo podrían darse cuenta si es que no presentan estos síntomas? Y una tercera, usted hablaba de que están preparados. ¿Habrá un monto de inversión para montar planes de prevención, un tema de difusión en los medios de comunicación para informar o capacitar a la gente? Muchas gracias por las preguntas. Voy a contestar desde la última a la primera. En relación a la inversión y las estrategias, como les mencionaba, nosotros ya tenemos una estrategia implementada desde hace varios años para el control vectorial, entendiendo que ya está en el Ecuador el dengue y la chikungunya, y por lo tanto las medidas para controlar al mosquito, la reproducción del mosquito, que es el vector que transmite, así como para el manejo, tratamiento, ya están implementadas. Lo que haremos es obviamente profundizar estas estrategias, entendiendo la inminencia de la llegada del fenómeno del Niño y la temporada invernal. Es decir, nosotros, por ejemplo, en relación a la fumigación, ya durante todo el año se realizan actividades de fumigación, pero evidentemente en la época invernal es necesario realizar mayores esfuerzos en estas actividades de manera más continua, alcanzando mayores territorios por la probabilidad de que en estas épocas haya mayor diseminación del vector. Entonces esas estrategias están listas, están plenamente financiadas y están en marcha actualmente, y tenemos un plan y un programa para la implementación de esas estrategias de manera progresiva. Entonces, respondiendo a su pregunta, tenemos ya la estrategia, porque es una estrategia que está enfocada también a la cobertura para dengue y chikungunya, que digamos el hecho de que ingrese el Zika no modifica en nada esas estrategias que nosotros ya teníamos planteadas. En relación a la situación de las personas que son asintomáticas, no es necesario que las personas identifiquen que fueron contagiadas del virus, eso no va a modificarnos mayormente. Exclusivamente es en el grupo de las mujeres embarazadas en las que tenemos que tener una precaución adicional, porque como les decía, las mujeres embarazadas pueden haberse contagiado en el momento que el virus esté circulante en un país. Todavía es importante decir, en el Ecuador el virus no tenemos ningún caso confirmado autóctono, es decir, que haya sido detectado que se contagió en el Ecuador, pero ante la eventualidad de que eso pase, el momento, si es que el virus ingresara en el Ecuador y empezara a circular y hubiese contagio, si una mujer embarazada no tiene los síntomas, de todas maneras, a través del control prenatal podrían identificarse de manera temprana en el recién nacido, en su niño, si es que existiese cualquier problema, y se podría actuar oportunamente. Por eso lo que reiteramos es que en el caso de las mujeres embarazadas, ahora más que nunca, y ante el riesgo y la probabilidad de que el virus Zika ingrese en nuestro país, es fundamental que exista el adecuado control prenatal desde muy temprano, es decir, desde que se detecta el embarazo, en el primero, segundo y tercer trimestre. Por favor, nos ayuda con su nombre, medio de comunicación al que pertenece y la pregunta.
Muchas gracias por la pregunta. Las dos personas que fueron diagnosticadas no es necesario un aislamiento, ellos están siendo tratados adecuadamente de manera ambulatoria, es decir, en sus casas para el manejo de los síntomas. Estas personas están en la ciudad de Quito. Es importante decir ahí que el mosquito Aedes aegypti no vive en Quito y por lo tanto no existe un riesgo de que estas personas sean picadas por el mosquito y que el mosquito contagie a más personas. Es decir, no va a haber contagio o difusión a través de estos dos casos, ya que ellos están en la ciudad de Quito y por lo tanto ahí no tenemos un riesgo de que el virus por picadura de mosquito se disemine, digamos, en otras partes del país. Entonces, no hace falta un aislamiento, ellos no están hospitalizados, están siendo manejados ambulatoriamente, como amerita, y insistir ahí que nosotros estamos siguiendo en relación a todas nuestras medidas los lineamientos que están siendo emitidos por la Organización Panamericana de la Salud. Además, estamos aprovechando la experiencia de los países que tienen muchos más casos que nosotros, estamos en continuo relacionamiento con ellos para tomar las medidas que regionalmente sean recomendadas por los organismos internacionales. Y entre ellas, pues no existe la necesidad del aislamiento de los casos y tampoco hospitalizarlos porque su situación clínica no amerita una hospitalización. Sí, precisamente las personas se contagiaron en la ciudad de Neiva, en Colombia, en el departamento de Huila, que es una zona endémica de dengue y chikungunya, en donde ya está circulando el virus del Zika. Existen ya más de 400 casos confirmados de Zika en esa zona de Colombia, y es en ese lugar donde se contagian los dos pacientes que actualmente están padeciendo del virus. En relación a las estrategias y las medidas que se recomiendan internacionalmente y de los demás países, precisamente lo que les mencionaba es profundizar en las estrategias para el control del mosquito, la necesidad de la participación de la ciudadanía para evitar la diseminación y la propagación del vector, que es el mosquito Aedes, es decir, lo que habíamos mencionado antes, evitar los reservorios de agua, evitar que existan llantas, tarrinas, tarros que acumulen agua en donde se criaderos para el mosquito. Mientras menos mosquito haya, menos posibilidad hay de que el virus circule por el país. Y adicionalmente las otras medidas que se han recomendado, el uso del repelente infantil en el caso de embarazadas y niños, la manga larga, la ropa clara, ropa blanca clara que repele un poco, aleja un poco la picadura de los mosquitos, pero sobre todo las medidas de corresponsabilidad, porque tenemos que tratar de eliminar en la medida de lo posible al mosquito que es el responsable del contagio. Los pacientes es 31 y 8 años respectivamente. Sí, es una madre y es un niño. Damos paso a la última pregunta, por favor. Su nombre y medio de comunicación, gracias. Gracias por la pregunta. La enfermedad no se transmite de persona a persona. La única forma de contagio y transmisión de la enfermedad es a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, tal como es el caso del dengue y la chikungunya. Se transmite exclusivamente por la picadura vectorial, es decir, no se transmite por contacto con una persona que tenga la enfermedad. En relación a las medidas de control, digamos, del ingreso, es imposible, tal como pasa con el dengue y como pasó con la chikungunya, el evitar el ingreso, digamos, de los mosquitos. El mosquito no diferencia las líneas fronterizas, entonces en realidad las medidas están enfocadas a evitar la proliferación del mosquito. Las recomendaciones de la Organización Panamericana y de la experiencia internacional no incluyen limitación de la movilidad humana. Las personas pueden seguir circulando de manera regular y normal en nuestras fronteras. El hacer, digamos, alguna de estas medidas de limitar la circulación en las fronteras no evitaría de todas maneras el posible ingreso del virus Zika, porque como les digo, el que transmite es el mosquito, no las personas. Entonces no existe ninguna restricción de la movilidad en ninguna de nuestras fronteras. Tenemos que entender que la estrategia realmente y a nivel regional es evitar la proliferación del mosquito, que es realmente el agente responsable de la transmisión, y enfatizar obviamente en las medidas de diagnóstico, detección, control prenatal, por lo que les había mencionado la posible convergencia de estos dos eventos, el Zika y estos problemas que se evidenciaron en Brasil. Y adicionalmente reiterar la importancia de que la población identifique tempranamente cualquiera de los síntomas
que podrían estar relacionados con dengue, chikungunya y zika, y que se acerquen de manera inmediata a los centros de salud, no esperen, no se automediquen. Al primer síntoma que ellos identifiquen, fiebre, febrícula, erupciones cutáneas, salpullido, dolores musculares, articulares, cefalea, vayan lo más pronto posible a los centros de salud para que puedan ser debidamente diagnosticados. Adicionalmente, que evitemos posibles secuelas y complicaciones, como en el caso del dengue, que podrían presentarse por la automedicación. Perdón, antes de dar paso a la otra pregunta, hubo una inquietud adicional en relación a la letalidad. No se ha determinado que el Zika pueda ser mortal, es decir, no produce la muerte. Sus síntomas, como dije, son más leves que el dengue y chikungunya. No por esto tenemos nosotros que reducir nuestras alarmas y nuestras actividades para evitar posibles complicaciones que puedan aparecer de cualquiera de estas tres enfermedades. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Para responder a las dos preguntas. En cuanto a la primera, exactamente lo mismo que para el tema de... ¿Perdón? Vale. Okay. En relación a la primera pregunta, como bien lo dijo la señora viceministra, estamos hablando del mismo mosquito, solamente que causa 3 enfermedades identificadas hasta ahora: Zika, dengue y chikungunya, de tal forma que la estrategia es la misma. Comunicacionalmente estamos trabajando en 2 frentes: comunicación, campañas de difusión masiva, elaboración de trípticos, volantes y demás. Y por otro lado, precisamente las agencias también de cooperación internacional, OPS, UNICEF, se encuentran aquí con nosotros. Y estamos trabajando en una estrategia de comunicación a la población, es decir, con los técnicos de atención primaria, con los comités locales, con los líderes comunitarios. Lo que buscamos es que en un mediano plazo pudiéramos tener un cambio de comportamiento. La estrategia aquí es únicamente evitar que nazca el mosquito. Nosotros podemos tener un ejército todas las tardes, todas las noches y fumigar el mosquito adulto, pero el mosquito que nace, eso nos corresponde a nosotros como comunidad, como parte de la corresponsabilidad. Entonces hay una campaña comunicacional, aparte de los boletines que vienen saliendo desde el mes de octubre, 20 de octubre concretamente, y vamos a ir actualizándolo constantemente. Pero nuestros mejores voceros son ustedes. O sea, son ustedes porque, como lo dijo bien la señora viceministra, estamos hablando también de algo que lo hace diferente a dengue y chikungunya. Primero, es más leve. Solamente 1 de cada 4 presenta síntomas, lo cual significa que 3 de 4 personas pudieran no tenerlo y no pasa nada. Pero cuando hablamos de mujeres embarazadas, sí es un riesgo, y es un riesgo para el niño. Entonces apelamos a esa sensibilidad de que todos tenemos una mujer embarazada en casa, una esposa embarazada, un hermanito mayor que va a tener un hermanito menor, una hija, una madre que tiene una mujer embarazada en casa. Entonces cuidemos a esa mujer embarazada. Utilicemos todas las medidas de control que hemos hablado, que es específicamente tapar herméticamente los tanques, lavar y cepillar las paredes internas cada vez que vaciemos el tanque de agua, evitar incluso esos vasos de agua durante 3 días, los floreros, las tapitas, todo aquello que pueda acumular agua lluvia. Y por supuesto los cuidados personales, como lo dijo la viceministra, el repelente es importante. Para mujeres embarazadas, por favor, usar repelente de uso infantil. La población general puede usar los repelentes que están a la venta en las farmacias, y nosotros iremos emitiendo lineamientos conforme la situación vaya sufriendo modificaciones. Todos los países estamos aprendiendo de la experiencia de Brasil. A medida que Brasil vaya planteando nuevas situaciones, nosotros con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud estaremos emitiendo lineamientos. Y con respecto al tema de la influenza, nosotros tenemos 2 picos en el año. Ya terminamos la campaña de vacunación el mes pasado, del año pasado, diciembre del 2015, y ahora esperaríamos iniciar una segunda campaña en alrededor de mayo y junio. Son los 2 picos que he establecido basado en la evidencia científica, que es donde deberíamos vacunar todos los países por el tema de la circulación de la virus influenza. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia de todos ustedes, damos por finalizada la rueda de prensa.